desfavoridas hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, nuevamente en el programa Estudiando Juntos la Biblia. Nuevamente me da mucho gusto poder reencontrarme con cada uno de ustedes hoy día viernes, víspera del Santo Sábado de Jehová. Quiero por anticipado extenderles un feliz y bendecido sábado, o desearles un sábado muy bendecido. Me da mucho gusto nuevamente poder reencontrarme con cada uno de ustedes a través de la presentación de la palabra de Dios. Hoy día viernes, pues llevamos a cabo este programa todos los viernes a las 8 de la noche, titulado Estudiando Juntos la Biblia. El programa de hoy es una continuación de la serie nueva que comenzamos a estudiar juntos el viernes pasado. Espero de que este tema de hoy sea también de mucha bendición. Pero como siempre me gusta pedir la bendición del Espíritu Santo para que así Él nos pueda hablar a través de su santa palabra y nos pueda dar entendimiento para comprenderla. Yo voy a arrodillarme, espero que ustedes me acompañen y así juntos podamos orar. Amante Padre Celestial, nuevamente en esta hora quiero darle las gracias. Hoy día viernes, víspera de su santo día de reposo, damos gracias nuevamente por el cuidado que ha tenido de nosotros durante esta semana laboral. Le pido de todo corazón, Señor, que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando esta programación en estos momentos. Y también pido una bendición por aquellas personas que han de ver este programa en otra oportunidad. Oramos para que su bendición nos acompañe, que el Espíritu de Dios nos hable a través de este mensaje y podamos entender el significado de este estudio de hoy. Pedimos su bendición en estos momentos. Ayúdanos a entender, Señor, este mensaje y también ayúdanos a ser colaboradores, a compartir estos mensajes con personas que tal vez no los conocen, personas allegadas a nosotros, familiares, amistades, compañeros de trabajo, personas que conocemos, para que así este mensaje pueda llevarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Me da mucho gusto una vez más poder estar con cada uno de ustedes a través de esta programación. Les doy la bienvenida una vez más.
donde quiera que nos estén sintonizando a través de nuestras 3 plataformas, el Heraldo del Tercer Ángel y el Fuerte Clamor en YouTube y el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Como siempre les digo, no se olvide de suscribirse a estas plataformas en YouTube si usted todavía no lo ha hecho. Recuerde darle un like a estos videos y no se olvide de compartir estos mensajes con sus familiares, con personas allegadas a usted, compañeros de trabajo, vecinos tal vez, o personas que usted conoce, para que así estas personas también puedan conocer de estos programas. Háblele de este programa que sale en vivo todos los viernes por estas plataformas a las 8 de la noche, para que así también ellos puedan sintonizarnos y esta familia espiritual pueda seguir creciendo. Bien, voy entonces a entrar ya de lleno a la presentación de este estudio tan importante. Recuerden, siempre que vengan a estos estudios, tengan sus libretas a la mano, mantengan sus cuadernos ahí a la mano para que vayan anotando todos los textos que siempre aparecen ahí en pantalla y así ustedes puedan repasar estos estudios. Recuerden que estos mensajes quedan grabados en estas 3 plataformas para que así ustedes puedan en su tiempo libre, puedan quizás volverlos a repasar y puedan pues tener un conocimiento más amplio de lo que se ha estudiado. Como ustedes saben, como ustedes ven ahí en pantalla, la serie que comencé la semana pasada lleva como título Babilonia la Grande. O sea, este es el título de la serie. Pero hoy vamos a entrar en el tema número 2 de esta serie que ustedes ven ahí en pantalla. Pues el vino de Babilonia. Vamos a partir de hoy en adelante, vamos a hablar de ese vino que Juan ve a esa mujer sentada sobre esa bestia bermeja, una mujer vestida de púrpura y escarlata con un cáliz en su mano. Ese vino está lleno de las abominaciones que esta mujer o esta iglesia falsa le está dando a beber al mundo entero. Y hoy vamos al tema número 2, titulado La tradición. Es uno de los componentes de ese vino, de los ingredientes de ese cáliz que Babilonia le está dando a beber al mundo. Y usted dirá, ¿y qué es la tradición? Bueno, vamos a este texto de introducción, la Gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos entonces a nuestra parte introductoria de este programa de hoy. Recuerden que ese asterisco, cada vez que ustedes vean el asterisco ahí en la parte izquierda de arriba de sus pantallas, son notas que yo voy agregando a este programa o a estos temas para que así vayamos sentando base y podamos ir entendiendo lo que vamos a medida que vamos estudiando estos programas o estos mensajes. En el programa de hoy empezaremos a enumerar el primer sorbo del vino de la copa de Babilonia de la iglesia de Roma, o sea, la tradición. Las siguientes citas establecen claramente ante nosotros la posición de la Iglesia Católica Romana con respecto a la tradición y a la Biblia. Ustedes ven ahí en pantalla, es una portada de un libro, está en inglés, no creo que ese libro ha sido traducido al español. Este libro se llama La fe de nuestros padres, escrito por el cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, allí en Maryland. Esa abreviación MD es Maryland, es un estado de aquí de la nación de Norteamérica, está casi al lado de Washington DC. Y estas notas que voy a estar leyendo, compartiendo este libro que ustedes ven ahí en pantalla, es de la edición de 1904. Vamos a ver qué escribió este cardenal en este libro, hablando de la tradición. Bueno, ahí vemos una tradición muy común dentro del catolicismo hoy. Los fieles cuando van a las iglesias, cuando entran a una iglesia, por así decirlo, aún en sus hogares, pues hacen la señal de la cruz en sus frentes o se persignan, como dicen.
Esa es una de esas tradiciones, la señal de la cruz. Vamos a citar entonces este libro, La fe de nuestros padres, por el cardenal James Gibbons. Dice así: también es una práctica muy antigua y piadosa que los fieles hagan en sí mismos la señal de la cruz, diciendo al mismo tiempo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano, que vivió en el siglo II de la era cristiana, dice lo siguiente, según este autor, este cardenal de la Iglesia de Roma: en todas nuestras acciones, cuando entramos o salimos, cuando nos vestimos, cuando nos lavamos, en nuestras comidas, antes de acostarnos a dormir, formamos en nuestra frente la señal de la cruz. Estas prácticas no están ordenadas por una ley formal de las Escrituras. Oigan bien, o sea, usted no va a encontrar esta práctica en la Biblia. Dice, repito, estas prácticas no están ordenadas por una ley formal de las Escrituras, pero la tradición las enseña. ¿Quién las enseña? La tradición. La tradición no está de acuerdo con una así dice Jehová. La tradición las enseña, la costumbre las confirma, la fe las observa. La fe de nuestros padres, la página 3 de este libro que les acabo de mostrar la portada. Sigue diciendo este libro: San Ireneo, supuestamente un santo de la Iglesia Católica, escribiendo a fines del siglo II, nos dice que la religión tan maravillosamente propagada por todo el mundo no era una forma vaga y siempre cambiante de cristianismo, sino que esta fe, doctrina y tradición, o sea, todo va incluido en el paquete, como dicen, predicada en todo el mundo, es tan uniforme como si la iglesia, cuando usted vea esa palabra iglesia con la I mayúscula, se está refiriendo a la iglesia de Roma, por supuesto, como si la iglesia consistiera en una sola familia que posee una sola alma, un solo corazón y como si tuviera una sola boca. La fe de nuestros padres, página 31. Así que, pues, aquí claramente estamos viendo en estas dos declaraciones, vamos a leer otra más, que según este autor, el cardenal Gibbons, dice que la iglesia de Roma está, pues, aferrada o apegada a la tradición. Y ya vimos que la tradición no lo apoya la palabra de Dios. Otra tradición muy común dentro del catolicismo romano, ustedes ven ahí en pantalla, el orar por los muertos. Y yo sé que muchas de estas personas que forman parte de esta iglesia de Roma son gente fieles a lo que ellos conocen. Muchas de estas personas son gente sincera, que aman a Dios. Y Dios los va a juzgar de acuerdo a la luz que ellos recibieron. Yo sé que muchas de estas personas que usted, por ejemplo, estas monjitas que ustedes ven ahí en esa foto en pantalla, muchas de esas personas son gente que aman a Dios de todo su corazón. Y ellos pues siguen esas tradiciones porque así se les enseñó cuando llegaron al catolicismo, cuando entraron al convento, por así decirlo, y se hicieron religiosas. Dice así: ved que orar por los muertos no fue una devoción recomendada con cautela por algún escritor oscuro o visionario, sigue diciendo el cardenal Gibbons, sino un acto de religión predicado e inculcado por todos los grandes doctores y padres de la iglesia, o sea, la iglesia católica. Por eso yo lo pongo ahí entre corchetes, que son los expositores reconocidos de la religión cristiana, pero no dice que fueron inculcados por el Señor Jesucristo. Dice, oraban por los muertos en sus devociones matutinas y vespertinas. Oraban por ellos en su oficio diario y en el sacrificio de la misa. Pedían las oraciones de la congregación por las almas de los difuntos en los servicios públicos del domingo. En los monumentos que se erigieron a los muertos, algunos de los cuales se conservan hasta el día de hoy, se inscribieron epitafios invocando con fervor por sus almas las oraciones de los vivos. O sea,
Entonces es una tradición del catolicismo de que hay que orar por los muertos o por los difuntos, por esos seres queridos que han ya fallecido. Pero ¿qué dice la Biblia? La vamos a leer a continuación. Sigue diciendo esta declaración: cuán gratificante es para nuestros corazones católicos que una devoción tan reconfortante para los espíritus afligidos esté al mismo tiempo tan firmemente arraigada en la tradición. Y yo pongo ahí entre corchetes, no en la Biblia, porque esto no es bíblico. La oración por los muertos no es bíblico, sino que está arraigada ¿en qué? En la tradición de las edades. La fe de nuestros padres, páginas 211 y 212, énfasis suplido. Quiere decir lo que yo pongo ahí entre corchetes, yo lo agrego para que nosotros podamos entender mejor. Ahora viene la pregunta: ¿qué enseña la palabra de Dios en cuanto a esta última cita que acabamos de leer? ¿Está de acuerdo la palabra de Dios de acuerdo a estas citas que acabamos de mencionar en cuanto a la oración por los muertos, por los difuntos? Bueno, vamos a citar la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, un libro escrito por el sabio Salomón, hijo de David. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 nos dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Cuánto saben los muertos? Nada saben, o sea, nada oyen. Entonces, esas oraciones que se hacen a favor de los difuntos que han muerto, esas supuestas oraciones son en vano, porque los muertos no pueden escuchar, porque dice la Biblia: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6 de Eclesiastés 9, que nos dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, dejaron de existir, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, si se le apareció a usted un familiar suyo que ha fallecido, ese no es el familiar que falleció, sino que un espíritu de Satanás que se hace pasar por un familiar que ha fallecido. Por eso las personas que conocen estos textos que usted está viendo ahí en pantalla no van a ser engañados en el tiempo del fin. Si usted va al canal El Heraldo del Tercer Ángel y busca el encasillado listas o playlist en inglés, vaya a la carpeta y busque una carpeta que dice el estado de los muertos. Yo tengo ahí unos temas que, si usted no los ha visto, yo le pido que tome el tiempo para verlos. ¿Y qué sucede cuando una persona muere? Tengo un tema muy especial ahí en esa serie que lo titulé las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Así que si usted no ha visto ese tema, yo le exhorto a que lo vea cuando tenga la oportunidad. Recuerde entrar al canal El Heraldo del Tercer Ángel y vaya a ese encasillado que dice lista de reproducción o playlist en inglés, y ahí usted busca cada una de esas carpetas y puede encontrar esa serie allí. Continuemos entonces. Ya vimos entonces que la Biblia nos dice: los muertos nada saben. En otras palabras, esas oraciones en favor de los muertos son inútiles. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda la escritura. Y útil para enseñar. No se le olvide esa palabra, recuérdela, manténgala en su mente o apúntela ahí en su libreta. Por eso yo la subrayo, enseñar. Porque más adelante en el desarrollo de este estudio va a resurgir nuevamente esa palabra. Repito, esa escritura que fue inspirada por Dios es útil para enseñarnos, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Por eso yo lo agrego entre corchetes, convencer. Para corregir, también la Biblia nos ayuda, nos corrige. Para instruir en justicia, o sea, nos instruye en el camino de la obediencia a la ley moral de Dios, porque justicia es obediencia a los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119 y el versículo 172. Y primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia, que es lo contrario a justicia, dice, es pecado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, transgresión de la ley de Dios. Así que la Biblia nunca
nos va a guiar por un camino de desobediencia a la ley moral de Dios. ¿Qué dice el versículo 17 de 2 de Timoteo 3? A fin de que el hombre de Dios, y también la mujer por supuesto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Maravilloso texto, dos textos de 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo. Así que la escritura es la clave para nosotros caminar por el camino seguro en la vida. Según el cardenal Gibbons, la Biblia no es suficiente para conocer toda la verdad para ser salvos. ¿Escucharon eso? Y ustedes dirán, ¿quién dijo eso? Vamos a leerlo directamente del libro La fe de nuestros padres. Noten lo que este cardenal escribió. Una regla de fe o una guía competente al cielo debe poder instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Y yo les pregunto antes de seguir leyendo, ¿cuál es esa única guía que nos va a instruir para nosotros alcanzar la salvación un día? La palabra de Dios, no hay otra. Ahora bien, dice el cardenal Gibbons, las escrituras por sí solas, oigan bien, no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer, ni prescriben explícitamente todos los deberes que está obligado a practicar. O sea, la escritura no es suficiente, según este cardenal. La fe de nuestros padres, página 86. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Volvamos al texto anterior. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, en la escritura vamos a encontrar nosotros el camino de la salvación. Pero Gibbons dice que en las escrituras por sí solas no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer que nos van a llevar un día a la salvación. Vamos a seguir citando a este autor. Debemos, por lo tanto, sigue diciendo el cardenal Gibbons, concluir que las escrituras por sí solas no pueden ser una guía y regla de fe suficiente porque no pueden en ningún momento estar al alcance de cada investigador, porque no son por sí mismas claras. Oigan bien, que no son claras las escrituras. ¿Qué ustedes creen? No son por sí mismas claras e inteligibles, aún en asuntos de la más alta importancia, y porque no contienen todas las verdades necesarias para la salvación. La fe de nuestros padres, página 86 y página 87. ¿Había escuchado usted algo como esto, querido hermano y hermana que me escucha? Lo deja frío a uno estas declaraciones. Bueno, vamos a ver el valor del estudio de la palabra de Dios. La importancia y el valor del estudio de la Biblia se enfatiza repetidamente en las Sagradas Escrituras. David declaró, o sea, el rey David, que los jóvenes deberían estudiar las Sagradas Escrituras. Qué diferente fuera esta juventud moderna si hicieran de las Escrituras su regla de fe. Vamos a citar primero al apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3:15. Gibbons dice que no, que las Escrituras son a veces difíciles de entender, inteligibles, pero noten lo que dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez. O sea, las escrituras no fueron dadas solo para los eruditos o para la gente inteligente o para los teólogos. También fueron dadas para los niños. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero Gibbons decía que no es suficiente las escrituras para alcanzar la salvación. Entonces, ¿a qué se refería él? Pues también, según Gibbons, también hay que creer en la tradición, según este cardenal. Salmo 119, versículo 9, 11, versículo 11, versículo 105 y versículo 130. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Le está hablando directamente a los jóvenes. Dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cómo contesta el salmista? Con guardar tu palabra. Ahí está la clave. Si hay algún joven que me está escuchando en esta hora,
Si usted quiere triunfar en la vida, la palabra de Dios, si usted la obedece y vive de acuerdo a un escrito está, usted va a triunfar en la vida. Versículo 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. Yo agrego entre corchetes tu palabra. Eso es lo que significa dicho en el original en hebreo. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cuántos jóvenes están arruinando sus vidas hoy en este tiempo? Están perdiendo la vida, están pagando condenas en una prisión por 30, 40 o tal vez por cadena perpetua. ¿Por qué? Porque si esos jóvenes hubiesen tomado el camino de la obediencia a Dios y hubiesen guardado en sus corazones la palabra de Dios, no estuvieran en esa condición, tristemente. Volvamos al texto. ¿Qué dice, qué agrega el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, si queremos que nuestra senda sea un camino alumbrado y no oscuro y lleno de tinieblas, dejémonos guiar por la palabra de Dios. ¿Y cómo termina el versículo 130 del mismo Salmo 119? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, o sea, a las personas más sencillas, más humildes. Esta bendita palabra fue dada por Dios para todas las clases sociales, no solo para las personas graduadas con títulos universitarios, o no solo para los teólogos o los eruditos. La actitud de los de Berea. Los de Berea era un grupo de personas que conocieron el Evangelio. Se le llamaban los bereanos porque vivían en una ciudad que se llamaba Berea, y allí llegó el apóstol Pablo a predicarles el Evangelio. ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando el apóstol Pablo les habló del Evangelio de salvación? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos, o sea los bereanos, está hablando el texto, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué dice que eran más nobles que los de Tesalónica? Porque si usted lee un poco antes, los de Tesalónica, cuando Pablo llegó allí a predicarles el Evangelio, rechazaron el mensaje. Pero los bereanos lo aceptaron, fueron más nobles que ellos. Pues recibieron, ¿qué cosa? La palabra, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, esto es un consejo para esta generación de hoy. Esta generación de hoy que no quiere escudriñar la palabra de Dios, que no quiere investigar la palabra de Dios, que no siente el deseo, no siente la necesidad de abrir este maravilloso libro y estudiarlo y dejar que ese libro sea el guía de sus vidas. Al afirmar lo que constituye la armadura del cristiano para pelear la batalla de la vida contra los poderes de las tinieblas, Pablo nos dice, noten lo que Pablo escribió en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que el cristiano no puede vivir sin esta palabra, porque es la guía de su vida. El profeta Isaías fue inspirado por Dios a escribir las siguientes palabras, contenidas en Isaías 8:20. Escribió Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, todavía están en tinieblas. La Iglesia Católica Romana afirma que la Biblia no es una guía competente. Ya lo leímos en estas declaraciones del cardenal Gibbons. ¿Qué ha dado sus líderes o qué han dado sus líderes para suplir lo que afirman que falta en las Sagradas Escrituras? Bueno, la siguiente declaración dice que es la tradición oral. Vamos a leerla, por favor. Algunas de las verdades que Dios ha revelado y que siempre han sido enseñadas por la Iglesia Católica Romana no están contenidas en la Biblia. ¿Qué les parece a ustedes? La misma Iglesia lo reconoce, o sea, la misma Iglesia de Roma. Estas verdades nos han llegado por lo que se llama tradición oral.
es decir, han sido transmitidas de boca en boca. El Catecismo de la Santa Familia por Francis J. Butler, número 3, página 63. En otras palabras, esa tradición oral vino de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y por eso pues las personas tienden a seguir esa tradición. Pero si vamos a la Biblia, que es la lámpara, como decía el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 105, nos vamos a encontrar que ninguna de esas tradiciones está apoyada por un escrito está. Cristo y las tradiciones humanas. Jesús habló de eso cuando estuvo aquí en esta tierra, cuando enfrentó también a los líderes de la nación judía. Vamos a ver qué enseñó Jesús. En los días de Cristo habían maestros religiosos que exaltaban las tradiciones orales de los ancianos por encima de la palabra escrita de Dios. Por eso Jesús fue fuerte con los líderes de la nación judía en ese entonces. En ese entonces la batalla se libró entre los mandamientos de Dios y los preceptos de los hombres, o sea, la tradición oral. Así como hoy la Iglesia Católica Romana minimiza las Sagradas Escrituras y exalta las tradiciones de los llamados padres de la Iglesia. ¿Qué dice Mateo capítulo 15? Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo 15, versículos del 3 al 6 y el versículo 9. Dice, respondiendo él les dijo, o sea, Jesús a los líderes judíos, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, estaban exaltando más las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios o las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 4 de Mateo 15, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, sus mandamientos, nosotros lo sabemos. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, personas que dedicaban ofrendas, por así decirlo, para darlas al templo o a la iglesia, preferían deshonrar a sus padres y poner a sus padres a un lado y preferían dar esa ofrenda que podían haber ayudado a sus padres y darla, por así decirlo, a la iglesia o al templo. Y Jesús les dijo, ustedes están deshonrando ese mandamiento porque ustedes están poniendo la tradición por encima de los mandamientos de Dios. Versículo 9 de Mateo 15, que dice, pues en vano me honran, les dijo Jesús a los líderes de la nación judía y también al resto de los judíos que lo estaban allí escuchando, ustedes en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ustedes están apegados a la tradición y eso no lo apoya un escrito está. Marcos capítulo 7, versículo 8 y 9, nuevamente Jesús recalca ese punto y dice así, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9 de Marcos 7, que dice, les decía también, o sea, Jesús a los judíos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esto es lo que toma lugar hoy con la iglesia de Roma. Y esto es una de las gotas o de los sorbos del vino que esta iglesia le está dando beber al mundo. La tradición por encima de un escrito está. Por eso es que hay muchas de estas personas que forman parte de esta iglesia mundial. Son gente buena, son gente sincera, pero tristemente están siguiendo tradiciones de los padres, así llamados padres de la iglesia, que no están apoyadas por un escrito está. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros no podemos seguir lo que dice o lo que enseña por así decirlo, el sacerdote de la parroquia, por así decirlo, el catecismo, o por así decirlo, lo que me enseñaron mis abuelos, o mis padres, o mis tatarabuelos, en fin. Nosotros tenemos que ir a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que quitarnos, o tienen muchas personas que tal vez me están escuchando en esta hora, tienen que quitarse esa venda de sus ojos, porque la única luz que Dios ha dejado para el alcance nuestro, para que nuestros caminos vayan
por una senda segura es esa lámpara maravillosa que se llama la palabra del Señor. Si la posición del papado de que necesitamos la tradición oral como apéndice de la Biblia es correcta, entonces el Hijo de Dios fracasó en enseñar una verdad completa cuando Él estuvo en esta tierra, en otras palabras, porque su único libro de texto cuando estuvo en la tierra fue el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. En Lucas capítulo 24, esto toma lugar cuando Jesús resucitó, iba en camino a una aldea que se llamaba Emaús y se encontró con dos de sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 27 y versículo 44. Ustedes pueden leer allí el capítulo completo en su tiempo libre. Esa historia es una historia muy hermosa. Dice Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿cuál fue el libro de texto que Jesús usó en esa oportunidad? El Antiguo Testamento, queridos hermanos y hermanas. Las escrituras de ese entonces eran el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no se había escrito aún. Entonces Jesús les citó a esos dos discípulos que no lo reconocieron en ese momento, en principio, les citó a Moisés y les habló de todos los profetas, de todo lo que los profetas habían profetizado del Mesías que tenía que morir en la cruz del Calvario. Versículo 44 de Lucas 24, que nos dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, es maravilloso estos textos que estamos leyendo juntos ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque Cristo prácticamente llevó a estos dos discípulos. ¿A dónde los llevó? ¿A la tradición o a las Sagradas Escrituras? A las Escrituras, por supuesto. Jesús se enfocó única y exclusivamente en las Escrituras cuando estuvo aquí en esta tierra. Las palabras de la Biblia no cambian. Tampoco las palabras que enseñó Jesús cuando estuvo en esta tierra. Hebreos 13:8 que nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, Jesús citó la Escritura, vivió de acuerdo a un escrito está, enseñó la Escritura y atacó fuertemente la tradición. Y Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y por toda la eternidad. La condición del mundo religioso de hoy es alarmante. El socavamiento de la fe en las Sagradas Escrituras por parte de los maestros religiosos y los comentarios dañinos sobre los 10 mandamientos de Dios han resultado en una falta de reverencia, en un aumento atroz de la infidelidad y en un creciente desprecio por la ley y el orden que da como resultado la criminalidad. Vamos a dejar esa nota ahí en pantalla por unos segundos. Medita en esa nota, querido hermano y hermana que me escucha. ¿Qué se ha hecho después de que Cristo vino a esta tierra? ¿Qué se ha hecho en los siglos de la Edad Media, por así decirlo, que es conocido como la Edad Oscura? Que eso está en la historia. Pues se socavó la fe en las Sagradas Escrituras. Era un crimen en la época de la Edad Media, cuando el papado reinó en esta tierra por 1260 años. Era un crimen que una persona tuviera un ejemplar de las Sagradas Escrituras, por así decirlo. Martín Lutero fue el primero en Alemania que tradujo la Biblia del latín al alemán y se la dio al pueblo para que la leyese. Y otros grandes reformadores lo siguieron, como Wycliffe allí en Inglaterra. Y en fin, entonces, ¿qué ha traído como consecuencia que los seres humanos se hayan ido alejando poco a poco de las Sagradas Escrituras y hayan pisoteado los mandamientos de la ley de Dios? Ustedes están viendo esa nota ahí en pantalla. Yo les hago una pregunta, seamos sinceros. Esta sociedad moderna, el tiempo que estamos viviendo ahora, este mundo que usted y yo estamos viviendo en estos momentos, ¿ustedes creen que esta sociedad moderna, la mayoría de los habitantes de esta tierra, por así decirlo, están socavando la fe en las Sagradas Escrituras? O sea, están echando por tierra prácticamente el valor de las Escrituras y pisoteando la ley moral de Dios. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Bueno, si usted dice que no, pues usted tiene que ver la serie ahí en el canal El Heraldo del Tercer Ángel,
Usted entra ahí al canal y busque la serie Un Mundo en Crisis o Un Mundo al Borde del Colapso. Y usted se va a dar cuenta de que este mundo está prácticamente haciendo esas dos cosas, socavando o talando prácticamente la fe en las Sagradas Escrituras y pisoteando la ley moral de Dios. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia de esto? Porque esto es el plan maestro de Satanás, por supuesto. ¿Qué ha traído en este mundo como consecuencia de estos dos puntos que les acabo de mencionar? Bueno, ha traído un aumento atroz de la infidelidad del ser humano hacia las cosas de Dios y un creciente desprecio. Oiga bien, creciente, esto va a ir en aumento, no va a cambiar, no importa quién esté en la Casa Blanca, no va a cambiar porque el pecado del hombre va a ir cada día más en aumento. Un creciente desprecio por la ley moral de Dios, por el orden, y todo esto ha traído como consecuencia, ¿qué cosa? El aumento de la violencia y la criminalidad, no solo en este país, sino en el mundo. Sigamos leyendo estas notas. Los acontecimientos actuales. Usted ve noticias, por así decirlo. Estos acontecimientos actuales dan testimonio del resultado de tal enseñanza. Y el mundo está madurando rápidamente para que se derramen los juicios de Dios. Todo esto se debe a la actitud moderna del desprecio hacia las santas escrituras. Por eso es que el mundo está así en esta condición. Mucha gente se hace esa pregunta. ¿Qué ve usted ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas? Esto es una foto de archivo, prácticamente. Esto toma lugar en este país hace más de 60 años atrás, o un poco más, cuando era permitido en las escuelas públicas de este país la oración y el estudio de las escrituras. Antes de comenzar cada clase, en las escuelas públicas de este país, la maestra oraba y le enseñaba a orar a sus estudiantes. O sea, ustedes ven esa foto de esos niños pequeños, desde temprana edad, ya en las escuelas, comenzaban a inculcársele a esos niños el temor a Dios. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, ustedes ven ahí, esa es una portada de una página de internet que se llama Religión y Política. ¿Y qué dice? Cuando la Corte, hablando de la Corte Suprema, el encabezado está en inglés, pero yo se los traduzco rapidito, dice cuando la Corte, o sea la Corte Suprema de Estados Unidos, pues confrontó o tomó en sus manos la oración y la Biblia en las escuelas públicas de este país. O sea, cuando la Corte Suprema de Justicia prácticamente se encargó de dos cosas, la oración y la Biblia en las escuelas públicas. Ustedes ven ahí esa otra foto ahí en pantalla, los niños sentados en sus pupitres. Antes de comenzar la clase, la maestra, inclinando su rostro, comenzaban siempre con una oración. Pero Satanás dijo, esto hay que pararlo. El 25 de junio de 1962, ¿de qué año? 1962. Más de 60 años atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la oración en las escuelas públicas. Pero a los estudiantes se les permite reunirse y orar en los terrenos de la escuela siempre que lo hagan en privado y no intenten obligar a otros a hacer lo mismo. Se acabó eso desde 1962. O sea, esa generación a partir de 1962, esos niños que empezaron a llegar a las escuelas a partir de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues empezaron ya a carecer en sus mentes del temor de Dios en sus corazones. ¿Y qué vemos ahora hoy? Masacre en escuelas públicas de este país está a la orden del día. Masacre en escuela cristiana en Nashville, en Tennessee. ¿Alguna vez se imaginó usted, querido hermano y hermana que me escuchas, que usted iba a ver a un individuo, a un joven o a una joven entrar a una escuela con un rifle
y empezar a matar indiscriminadamente a estudiantes, a niños inocentes. Esto tomó lugar en marzo de este año en curso. Allí, en esa masacre que tomó lugar en una escuela elemental cristiana, hasta en las escuelas cristianas ya está tomando lugar estas cosas. Y pues, ¿qué sucedió, hermanos y hermanas? Bueno, esa joven entró ahí con un rifle en la mano y empezó a disparar indiscriminadamente, y 6 personas inocentes murieron, 3 adultos y 3 niños que ustedes están viendo en pantalla. Las 2 damas que están, una a la izquierda y otra a la derecha, en la parte de arriba, fueron maestras de esa escuela. El caballero en el centro era un señor que cuidaba la escuela. Son de las personas que cuidan las escuelas, que se encargan de darle mantenimiento a la escuela. Y los 3 niños inocentes que ustedes ven en la parte de abajo murieron asesinados vilmente por una persona, pues obviamente poseída por Satanás. ¿Cómo obtener el conocimiento de Cristo? Pero ahí vemos, antes de contestar esta pregunta, queridos hermanos y hermanas, vemos tristemente lo que la Corte Suprema de Justicia sembró en 1962. Ahora los que estamos viviendo en esta generación estamos recogiendo esa cosecha. Falta de fe en la palabra de Dios, falta del conocimiento de Dios y falta de temor de Dios en los corazones de estos jóvenes. La mayoría de estas personas que están perpetrando estas masacres son jóvenes, y irónicamente, esta joven que ustedes vieron ahí en esas fotos anteriormente, ella estudió en esa escuela antes de ella cometer después esa masacre. El verdadero conocimiento de Jesucristo y del plan de redención solo puede obtenerse mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Sin este conocimiento, la educación del hombre no sirve de nada. Es la edificación del carácter lo que debe absorber nuestro tiempo y atención en esta vida. La vida se transforma al contemplar la belleza del carácter de Cristo, como se revela en las Sagradas Escrituras o en las Escrituras. La solidez del carácter de Cristo y los principios que Él enseñó y practicó fueron el resultado de su adhesión a la palabra inspirada. Qué diferente fuera este mundo si todas las personas practicaran los principios que enseñó Jesús y que están contenidos en la palabra de Dios. ¿Cómo puede el hombre débil de hoy enfrentarse al enemigo sin la palabra de Dios? El diablo conoce la limitación de su poder y su fuerza en su obra de vencer al hombre. Él sabe, o sea, Satanás, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, de acuerdo a Efesios 6:17, lo único que puede derrotarlo. Por lo tanto, no ha dejado nada por hacer, ya sea para desterrar de la mente del ser humano la palabra escrita de Dios o para destruir la fe en ella. ¿Qué dijo esta gran escritora inspirada, Elena G. de White? ¿Qué escribió ella? Vamos a leer esta declaración. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración, número 1, y el estudio de las Sagradas Escrituras, número 2, serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanto engaño le es posible para tener las mentes distraídas. El conflicto de los siglos, página 573, capítulo 33. ¿Qué quiere hacer Satanás? Tener las mentes distraídas. Satanás está bombardeando constantemente al mundo para que el mundo se enfrasque en las cosas terrenales. Como por ejemplo lo que ustedes ven ahí en pantalla. Ahora pues termina un evento a nivel mundial y Satanás ya tiene preparado el otro para mantener las multitudes que van a estos eventos, a estos estadios, Copa FIFA, Copa Mundial de Mujeres.
2023. No solo las personas que van a los estadios allá a gritar y a beber y a hacer todo lo que tienen que hacer para darle seguimiento a estas personas, sino todas las personas que están viendo estos partidos desde sus hogares. No hay tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero sí hay tiempo para ver 2 y 3 partidos diarios. Satanás, al ver que Cristo se adhirió estrictamente a la Escritura, que dice, así dice Jehová, buscó otro procedimiento de ataque. Después de colocar a Jesús en el pináculo del templo, de acuerdo a Mateo 4:5, lo enfrentó con su propia arma al citar una promesa de Salmos 91, 11 y 12, mostrando así que él también estaba familiarizado con las Escrituras. Cuando Satanás repitió esta promesa, oigan bien, vamos a ver qué promesa o qué escritura citó Satanás cuando tentó a Jesús. Y le llevó a Jerusalén, o sea, Satanás a Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, ahí puso en duda el carácter de Jesús como el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, arrójate al vacío, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, versículo 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 9 al 11. Pues vemos que Satanás omitió las mismas palabras que expresan el propósito por el cual se hizo la promesa. Cristo, siendo un estudioso de las Escrituras, seguramente detectó la omisión de las palabras importantes que están contenidas en el Salmo 91:11, para guardarte en todos tus caminos. Eso no lo mencionó Satanás en los textos de Lucas 4, 9 al 11. En otras palabras, para que tú y yo tengamos garantía de la protección de los ángeles de Dios, tenemos que estar caminando en los caminos de Dios, o sea, viviendo una vida de obediencia. Y eso Satanás no se lo mencionó a Jesús en el texto. Satanás es muy astuto, él es un conocedor de la palabra de Dios, pero él tuerce las Escrituras. Satanás ha logrado dividir a la cristiandad apóstata en 2 clases principales. Número 1, los que niegan la inspiración de la palabra de Dios y en su lugar la han reemplazado con teorías humanas, tales como la evolución, y los tristes resultados de esto lo vemos en el aumento cada día más del ateísmo, especialmente en este país de Norteamérica, donde los jóvenes de nivel de escuela superior o high school, como se le conoce en este país, niegan la existencia de Dios. Ahí ustedes están viendo la cosecha, se está recogiendo ahora en los jóvenes de nivel de escuela superior, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en 1962 al sacar de las escuelas públicas de este país 2 cosas, la oración y el estudio de la Biblia. La mayoría, tristemente, de los jóvenes, no digo todos, pero sí un gran porcentaje de los jóvenes actuales de este país, de escuela superior o de nivel de high school, son ateos, tristemente. Bueno, esta es la cosecha que Satanás sembró a través de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo en ese entonces, de sacar de las escuelas públicas esos 2 elementos tan importantes que hubiesen servido para preparar una generación mejor en este tiempo que estamos viviendo. Y número 2, aquellos que aceptan el libro sagrado como el fundamento de toda doctrina verdadera, pero aplican mal y malinterpretan sus enseñanzas más claras. Esta es una de las trampas más peligrosas que Satanás tiende para buscar la pérdida total de las almas. Pedro menciona una clase de personas que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Pablo también nos amonesta a no manipular la palabra de Dios con engaño. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, está hablando de las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos son los faltos de instrucción, e inconstantes, o sea, no estables, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y esto es lo que está haciendo la iglesia de Roma a través de este vino. La tradición tuerce las sagradas escrituras. ¿Para qué? Para la perdición de las personas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Pablo escribió: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando, o sea, falsear. ¿Eso qué significa adulterar? Falsear o adulterar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser adulterada por la tradición, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Las tentaciones más feroces que tuvo que enfrentar Cristo fueron en el momento de su mayor debilidad, o sea, cuando fue tentado en el desierto, y así será con nosotros. Es cuando la fuerza humana está debilitada y todo se oscurece ante la vista, que debemos aferrarnos a las sagradas escrituras y reposar en sus promesas. Con las propias fuerzas del hombre es imposible resistir los ataques de Satanás, pero Dios nos ha dado el arma más eficaz jamás usada en esta guerra espiritual, y por ella podemos vencer al enemigo. ¿Cuál es esa arma? La palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5? Porque las armas de nuestra milicia quiere decir guerra, o cuando alguien se enlista en un ejército para la guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son guerra carnalmente hablando o físicamente hablando, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y a través de que ustedes y yo aprendemos a obedecer a Cristo Jesús, a través de las Sagradas Escrituras, por supuesto. ¿Sabías que estamos envueltos en una guerra espiritual contra Satanás y sus ángeles? ¿Lo sabías tú, querido hermano y hermana que me escuchas? Efesios capítulo 6, Pablo abunda en cuanto a esto. Versículos 11 y 12. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Satanás nos acecha constantemente porque está buscando el momento indicado para hacernos caer. Y si nosotros descuidamos la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras, podemos caer fácilmente. Versículo 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, estamos envueltos en una guerra espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos envueltos en una guerra espiritual, por eso necesitamos hoy más que nunca de hacer de este libro, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra única arma para poder defendernos de los ataques de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice contra quién Satanás va a levantar esa guerra en el tiempo del fin. No es contra todo el mundo. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra. Ahí está esa lucha, esa guerra es contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el último remanente de esa iglesia, los que vamos a estar viviendo en el tiempo del fin. ¿Y qué características van a tener? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, necesitamos hoy más que nunca esa guía espiritual para tu vida y para mi vida, porque estamos envueltos en una guerra. Satanás no va a parar o no va a querer parar hasta querer vernos derrotados o destruidos. Por eso hoy más que nunca necesitamos hacer de esa guía, de esa bendita palabra de Dios, nuestra lámpara,
no las tradiciones de los padres de la iglesia, no las tradiciones de mis abuelos o mis tatarabuelos o mis padres. No, tenemos que dejarnos guiar por una así, dice Jehová. Así fue en los días de Cristo, mediante el uso de las Sagradas Escrituras. Cristo enfrentó las tres grandes tentaciones que tan fácilmente vencen a los hombres hoy en día: el apetito, el amor al mundo y la presunción. Cuán agradecidos debemos estar de tener la ayuda de la palabra de Dios contra el enemigo en estos últimos días. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, la lucha de Satanás contra los que son fieles a un escrito está, y no a las tradiciones, se intensificará. Satanás está engañando a millones de almas sinceras en todo el mundo por medio de la tradición. Ya es tiempo de que tomemos nuestras Biblias en nuestras manos y pidamos la dirección del Espíritu Santo para que podamos por nosotros mismos conocer la verdad y no ser engañados, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si Dios me da el don de la vida, queridos hermanos y hermanas, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra de Dios. Así que le exhorto de que me sigan apoyando en la sintonía de estos programas. No se olvide de compartirlos. ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo hoy a través de este programa? Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad. Escudriñar quiere decir examinar o averiguar cuidadosamente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo en las Escrituras tú y yo podemos encontrar el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Jesús se intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Es una verdad bíblica, está ahí en el libro de Hebreos. Jesús se intercede en tu favor hoy. ¿Por qué no lo aceptas como tu Salvador personal? Nuestra unión con Cristo depende de dos cosas: la oración y el estudio de su palabra. No podemos abandonar esas dos cosas. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso, como leíamos en la cita anterior de la hermana White, ella decía que Satanás inventa cuanto engaño sea posible para tener las mentes distraídas, entretenidas. Por eso bombardea constantemente al mundo con todos estos eventos a nivel mundial, con deportes, con películas de Hollywood, en fin, con eventos que toman lugar en diferentes lugares, con conciertos, cantantes famosos. Las multitudes van en pos de estos conciertos, de estos eventos deportivos. En fin, Satanás quiere mantener tu mente y quiere tratar de mantener mi mente distraída para que podamos ser vencidos de esa manera fácilmente por sus ataques, porque de esa manera estaríamos descuidando dos cosas: el estudio de la palabra de Dios y la oración. Terminamos con estos textos siempre. Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde encontramos a ese Cordero? ¿Quieres tú conocer a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Solo lo puedes encontrar en las Sagradas Escrituras. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermoso texto bíblico. Jesús sigue tocando tu puerta y mi puerta hoy. Y Él quiere entrar en tu vida. Si lo dejas entrar, tu vida será completamente transformada por el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Y comenzarás tú a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿No desearías eso para tu vida hoy, querido hermano y hermana que me escuchas? Espero de que esa sea tu decisión,
de ya no mirar hacia atrás como la mujer de Lot, sino mirar siempre hacia adelante. El mundo va en pos de la ruina, de la perdición eterna. ¿Por qué? Porque el mundo se ha apartado de la obediencia a la ley moral de Dios. Se ha apartado del estudio de la palabra de Dios y se ha apartado de los principios que enseña la palabra de Dios. Pero tú y yo no necesitamos formar parte de esas estadísticas. Tú y yo no necesitamos formar parte de esa multitud que va rumbo a la perdición. Tú y yo hoy podemos tomar la decisión de dejar que Cristo entre a nuestras vidas y poder aceptarlo como nuestro Salvador y Señor y poder empezar a obedecer su palabra. Termino con una palabra de oración. Amante Padre Celestial, en esta hora quiero darle las gracias por su palabra, por este estudio que hemos abordado en el día de hoy. Permita que este mensaje de hoy pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Podamos darnos cuenta, Señor, de que el mundo y los placeres de este mundo no nos va a traer felicidad ni vida eterna, sino que nos va a traer infelicidad y muerte eterna. El pecado, Señor, no nos ofrece nada bueno, nos ofrece la muerte eterna, así lo dice Romanos 6:23. Pero Cristo, el autor de la Biblia, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nos ofrece vida eterna si estamos dispuestos a aceptarlo y dejarlo entrar a nuestras vidas. Hemos visto a través de este estudio, Señor, de que hay muchas personas sinceras dentro del catolicismo romano. Oramos por ellas en esta hora, para que un día ellas conozcan esta verdad que hemos abordado en esta hora. Que ellos vayan a la palabra de Dios y se dejen guiar por un escrito está, y puedan salir del error, de la tradición, y puedan dejarse guiar solo por un así, dice Jehová. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos y hermanas, quiero darle las gracias una vez más por haberme acompañado en esta hora a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Recuerden, si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes a la misma hora, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, estaremos reencontrándonos nuevamente y vamos a seguir estudiando esta serie titulada Babilonia la Grande, y vamos a seguir abundando en cuanto a este vino que Babilonia le está dando a beber al mundo entero. Así que no se pierda esta programación. Recuerde de orar por este servidor. Recuerde, les pido por favor de que me lleven siempre en sus oraciones. No se olvide de compartir este estudio que usted ha escuchado en esta hora. Compártalo con sus familiares, con sus seres queridos. Dele un like a estos videos, por favor. Recuerde de que mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos reuniendo en nuestra iglesia local. Vamos a poner la dirección ahí en pantalla. Vamos a dejarla ahí por unos segundos, señor director, por favor, para que si hay alguna persona que nos está sintonizando por primera vez en esta hora, puedan anotar la dirección de nuestra iglesia local aquí en Tampa, donde nosotros transmitimos estos programas. Si usted está visitando el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase mañana sábado. A partir de las 9 de la mañana abrimos puertas, comenzando con un hermoso servicio de canto, de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los cielos y de la tierra en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Tenemos también nuestra apertura de escuela sabática, nuestra lección, y a las 11 de la mañana, con el favor del Señor, estaremos saliendo de nuevo en vivo a través de nuestro culto divino. Así que les hago la invitación desde ya para que si usted tal vez no nos puede acompañar en persona, nos pueda ver a través de la iglesia en el aire. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su sintonía, gracias por sus oraciones, gracias, y espero de que tengan un sábado muy bendecido, y si Dios me da el don de la vida, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Bendiciones para todos.